Hola, ¿cómo les va? Les saludo afectuosamente. Gracias por seguir en este tipo de audiolibros, sobre todo de la mente. En este capítulo vamos a hablar sobre el envejecimiento prematuro. Algo así sobre la fatiga, dolores, el dormir, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por un concepto que se llama las fatigas. La fatiga. ¿Qué es una fatiga? Por ejemplo, es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio también. La fatiga es diferente de la somnolencia, porque esta es sentir la necesidad de dormir, por ejemplo. En cambio, la fatiga es una falta de energía y de motivación. Por ejemplo, el sueño y la apatía pueden ser síntomas que acompañan a la fatiga. El síntoma de la fatiga crónica es una afección en la que los síntomas de la fatiga persisten, ¿de acuerdo? Durante por lo menos 6 meses, bastante, pero así es, y no se resuelven con descanso. Miren, el origen de todo esto es básicamente una anemia, una depresión o aflicción, una deficiencia de hierro, medicinas como sedante, no antidepresivos, por ejemplo, el dolor persistente, trastornos del sueño también, como insomnio, apnea obstructiva del sueño o narcolepsia, por ejemplo. También puede deberse a una glándula tiroides poco activa o hiperactiva. Un consumo, por ejemplo, también de alcohol o de las drogas también, como cocaína o narcóticos también, especialmente si se utilizan con frecuencia. Como por la enfermedad de Addis, por ejemplo, también se les puede presentar la anorexia y otros trastornos alimentarios. Por ejemplo, la artritis, inclusive la artritis reumatoidea, sobre todo reumatoidea juvenil, básicamente. Enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias, también, como si un lupus eritomatoso, por ejemplo, que es sistémico también, también puede deberse a un cáncer, una insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, fibromialgia, por ejemplo, una infección, sobre todo especialmente una que demora mucho tiempo para recuperarse o tratar, ¿no? Por supuesto. Como es por ejemplo, endocarditis bacteriana, también por infecciones parasitarias, hepatitis, virus de inmunodeficiencia, humana, o sea, el SIDA, por ejemplo. Otra cosa es la tuberculosis y la mononucleosis. Es una enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad hepática también. Posiblemente la desnutrición, antihistamínicos para las alergias, las medicinas que se utilizan para la presión arterial, ¿de acuerdo? Las pastillas para dormir, los esteroides, los diuréticos, inclusive. Otra cosa también, mire, lo que tiene que hacer ante la fatiga, básicamente es apoyar la fatiga con ciertos cambios. ¿Cómo qué? Como dormir bien todas las noches. Primero, consumir una dieta saludable y bien equilibrada. Así como beber, por ejemplo, básicamente beber mucha agua a lo largo del día, que es lo importante. Hacer, por ejemplo, ejercicio regularmente. Aprender mejores formas de relajación, probando con la práctica, por ejemplo, del yoga, por ejemplo, o la meditación. Mantener un horario de trabajo y personal razonable. Si es posible, cambiar o reducir las situaciones estresantes. Por ejemplo, o sea, cambiar de trabajo, tomarse vacaciones, y resuelva también los problemas en la relación de pareja, también.
También pueden tomar multivitaminas, pero sí es necesario consultar pues, con un médico. ¿Para qué? Para saber cuál es la mejor opción en cada caso. Un médico debe saberlo. Además, para evitar el consumo, por supuesto, de alcohol, nicotina y drogas. Eso les va a perjudicar muchísimo. Yo se los digo por la experiencia de que yo he visto en mi familia y en todo, en mi análisis, mi investigación sobre todo, ¿no? Bueno, vámonos a otro trastorno. Por ejemplo, la fibromialgia. Miren, la fibromialgia es un síndrome común en el cual una persona tiene, por ejemplo, un dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo. ¿Cuál es el origen de todo esto? Un trauma físico o emocional, una respuesta anormal al dolor, áreas en el cerebro que controlan el dolor pueden reaccionar de manera diferente en las personas con fibromialgia. ¿Cómo? Pues, no sé, alteraciones del sueño, infección, como un virus también, aunque no se ha identificado alguno, pero sí es posible. También puede, los síntomas que se van a dar es, por ejemplo, un dolor crónico de cuello o la espalda, un síndrome de fatiga crónica. Ahora que está hablando de la fatiga, otra cosa es la depresión, el hipotiroidismo, la enfermedad de Lyme, un trastorno del sueño, muchas cosas. Miren, las áreas de dolor se denominan puntos de sensibilidad, ¿de acuerdo? Estos puntos se encuentran en el tejido blando de la parte posterior del cuello, básicamente. Los hombros, el tórax, la región lumbar, las caderas, las espinillas, los codos y las rodillas inclusive. Miren, el dolor se irradia luego desde estas áreas, es básicamente, de ahí sale el dolor. El dolor se puede sentir, por ejemplo, como profundo, punzante o ardiente. Las articulaciones no se afectan, aunque sí, el dolor puede sentirse como si proveniese de ellas. Eso tiene que revisarlo el médico, hacerles algunas pruebas para ver dónde es el origen del surgimiento de ese trastorno, la fibromialgia. Otro trastorno, por ejemplo, es la realización de la fístula. Mire, la fístula, hablando de la fístula, es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo. Y otra estructura, por ejemplo, ¿no? El detonante de todo esto, el origen de todo, es una arteria y una vena, por ejemplo. Las vías biliares y la superficie de la piel. También puede ser, no sé, el cuello uterino y la vagina. Igualmente, el cuello y la garganta, el espacio intracraneal y un seno paranasal, los intestinos y la vagina, el colon y la superficie del cuerpo. Lo que provoca definitivamente que las heces salgan a través de un orificio diferente al ano, por ejemplo, ¿sí? El estómago y la superficie cutánea también pueden ser producto del útero y la cavidad peritoneal. O sea, por ejemplo, una arteria y una vena en los pulmones también, como el ombligo y los intestinos. Hay una interrelación de todos ellos. Mire, la enfermedad intestinal inflamatoria, como no sé, como la colitis ulcerativas o la enfermedad de Crohn, esto puede conducir la formación de fístulas. Ahorita estoy hablando de las fístulas. Esto puede ser la formación de fístulas, ¿de acuerdo? Luego, entre dos asas intestinales. Asimismo, por ejemplo, una lesión puede llevar a la formación de fístulas entre arterias y venas. Arterias y venas. Una fístula entre arterias
y venas. ¿Cuáles son los síntomas que van a experimentar ustedes? Primero, un dolor continuo, luego un hinchazón y sensibilidad a la presión T. Las fístulas rectovaginales es el paso del contenido intestinal y a través de la vagina también puede experimentarse inflamación de la vagina, que produce también, o sea, ardor, picación y flujo, o inflamación de la vejiga, que puede causar que orine, o sea, con mayor frecuencia también. Esto puede ser, y a veces inclusive no, les va a producir dolor al hacerlo. Es una parte de la sintomatología. Igualmente, ¿qué se puede hacer con todo esto? En general, es muy probable llegar al término de una cirugía en lo general. Es posible que el médico sugiera solamente controlar una fístula, por ejemplo. O sea, como la arteriovenosa, especialmente si es pequeña y no causa ningún otro problema de salud. Algunas fístulas arteriovenosas, por ejemplo, pequeñas, se cierran solas sin ningún tratamiento. Pero bueno, el médico tendrá que determinar eso porque tiene que ser alguien responsable de tomar alguna decisión. Una cirugía que no lo necesitaba y pues sí, ya, además de que les cobraron mucho dinero, no lo necesitaban, fíjense nada más. Eso es, si lo hacen así, pensándolo, vamos a ganar dinero en esto, vamos a hacer una cirugía que no necesitaba, ellos son los mercaderes de la medicina, nada más. Bueno, vamos ahora a otro órgano muy importante, es el hígado, por ejemplo. Vamos a entrar en la parte del hígado. Es muy importante, hígado digamos, es un órgano tan especial que debemos cuidarlo mucho. Primero, un trastorno del hígado, rápidamente, un absceso hepático a mediano, por así decirlo, absceso hepático a mediano. ¿A qué se refiere? A una acumulación de pus en el hígado en respuesta a un parásito intestinal llamado entiamoeba histolítica. Básicamente entiamoeba histolítica está muy conocida por todos lados. ¿Cuál es el detonante de todo esto? Primero, algún viaje reciente, no sé, a una región tropical, el alcoholismo, por ejemplo, el cáncer, la inmunodepresión, incluso infección por VIH-Sida o el SIDA, VIH, el SIDA, ¿no? También se puede, pues, puede ser originado por qué? Por una desnutrición, simplemente. Por una edad avanzada, por embarazo, por uso de esteroides, inclusive. Miren, en términos generales, no hay síntomas de infección intestinal. Entonces, cuando algo es grave ya se determina que es grave, entonces se van a tener este tipo de síntomas. Primero, un dolor abdominal más sensible en la región superior derecha del abdomen. Puede ser intenso, continuo o punzante. Después, tos también, fiebre, escalofríos, diarrea. Solo más o menos en un tercio de los pacientes. También un malestar, incomodidad o indisposición general. O sea, malestares en general. También otra cosa que se presenta es, por ejemplo, el hipo. Un hipo que no se detiene. ¿De acuerdo? Es poco frecuente, pero sí llega a suceder, ¿no? Luego también la presencia de ictericia, ¿de acuerdo? Ya se lo he dicho, la coloración amarilla de la piel, ¿de acuerdo? O sea, las membranas mucosas o inclusive los ojos también, ¿no? También les va a producir otra cosa, inapetencia. No van a tener hambre, ¿no? No van a tener ganas de comer. También otra cosa, la sudoración, la pérdida de peso también. Bueno, que analice muy bien el médico y que determine en el diagnosis, que determine un absceso hepático a mediano, básicamente, ¿no? Amibas. Entiamoeba histolítica es una amiba.
Impresionante. Ok, de acuerdo. Luego, otra cosa es la colicistitis aguda. Es otro trastorno. Colecistitis aguda. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere esto? Primero, a una hinchazón o irritación repentina de la vesícula biliar. ¿Cuáles son los síntomas que van a experimentar? Primero, dolor agudo de tipo cólico o sordo. Dolor continuo, dolor que se irradia, o sea, a la espalda o por debajo del omóplato derecho. Otros síntomas que pueden ocurrir incluyen, por ejemplo, heces de color arcilla, fiebre, náuseas y vómitos, una coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica de los ojos. Ya les dije la ictericia, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que usar en ese sentido? El médico le va a sugerir primero antibióticos que deben tomar en casa para combatir la infección, básicamente. Luego deben tener una dieta baja en grasa, o sea, sí puede comerse, por supuesto. Luego analgésicos también. Se puede necesitar, por ejemplo, en un caso ya más grave, no, una cirugía de emergencia solamente. ¿Para qué? Digo, si tiene complicaciones, por ejemplo, como gangrena, por así decirlo, la muerte del hígado, el tejido, por ejemplo, la muerte de un tejido, una perforación, por ejemplo, un orificio que se forma en la pared de la vesícula, por ejemplo. Otra cosa es la pancreatitis también, o sea, un páncreas inflamado, además. Y otra cosa es un bloqueo persistente de las vías biliares. Esto también es una información del conducto, o sea, más bien una inflamación. Se inflama, por supuesto, del conducto, el conducto colédoco. ¿De acuerdo? Esa es la sugerencia que al médico le va a hacer. Pues, dónde está el problema y cómo combatirlo. Es, básicamente, ¿no? Bien, vámonos en otro trastorno, por ejemplo, el hígado. Vamos a continuar con el hígado. Por ejemplo, un hígado con enfermedad hepática. Siempre, en pocas palabras. Dice, esto aplica, por ejemplo, a muchas enfermedades y trastornos que provocan que el hígado funcione inadecuadamente o que deje de funcionar. Lo inmediatamente, el síntoma que ustedes van a tener es un dolor abdominal, el color amarillo de la piel o los ojos. Ya les dije, la ictericia. Se repito otra vez, color abdominal, el color amarillo de la piel y de los ojos. Esa es una muestra y un síntoma muy claro. Mire, por ejemplo, hay otro trastorno del hígado que tiene un absceso hepático. Amibiano también. Absceso hepático amibiano. Lo que estoy hablando de las amibas, por ejemplo, ¿no? Mire, esto es una acumulación de pus en el hígado en respuesta a un parásito intestinal. ¿Qué es lo que qué síntomas van a tener? Ok, esto es muy importante. Primero van a tener un dolor abdominal, número uno, particularmente en la región superior derecha del abdomen. Puede ser intenso, continuo o punzante inclusive. Ustedes van a sentir, por ejemplo, escalofríos, diarrea, solo en un tercio de los pacientes, fiebre, malestar, incomodidad, indisposición general, malestar, ictericia, como los he repetido mucho, un dolor articular, inapetencia, sudoración, pérdida de peso, otra vez se lo repito, ¿no? Pero, ¿cuál es el detonante? ¿Qué les produce este absceso hepático amibiano? Primero una amiba, como yo les dije, la entamoeba estolítica, ¿de acuerdo? El mismo parásito que causa la amebiasis, ¿de acuerdo? Una infección intestinal, también llamada disentería amebiana. Se los repito nuevamente, por el alcoholismo también, o porque tienen cáncer, o un problema de inmunodepresión, desnutrición, inclusive la edad avanzada. Vamos a hacer, hasta un embarazo le puede producir esto, ¿no?
Igualmente, si, no sé, si hicieron un viaje a una región tropical, se los repito en este. El uso, sobre todo, también otra posibilidad, el uso de esteroides. Mire, tiene que hacer varias pruebas, algún análisis el médico, ¿de acuerdo? Primero, una ecografía abdominal, una tomografía computarizada del abdomen, un conteo sanguíneo completo, aspirado de absceso hepático, para buscar, no sé, infección bacteriana en dicho absceso, por supuesto, una gamografía del hígado, pruebas de la función hepática, una serología para amebiasis. Amibas, hombre, para amibas. También exámenes coprológicos para detectar amebias, igualmente amebiasis, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer el médico y les va a sugerir seguramente es utilizar los antibióticos, por ejemplo, como metronidazol, el Flagyl, por ejemplo, o el tinidazol, el Tindamax, por ejemplo. O sea, son el tratamiento usual para un absceso hepático. Igualmente hay que tomar medicamentos, como, no sé, paromomicina, por ejemplo, paromomicina o diloxanida, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para eliminar todas las amibas en el intestino, por supuesto. Miren, la enfermedad se disemina, ¿para qué? ¿Cómo? Por consumir agua o alimentos contaminados, básicamente. Agua y alimentos contaminados. ¿Con qué? Con materia fecal. Algunas veces debido al uso de excrementos humanos como fertilizantes. Fíjense nada más. Y por supuesto también a través del contacto directo entre personas. Grábense todo esto, analícelo. Ya les di las bases fundamentales para la presencia de un absceso hepático mediano. ¿De acuerdo? Ok. Otro problema del hígado va a ser, por ejemplo, una cirrosis biliar. Una cirrosis biliar primaria, básicamente. Mire, este es un trastorno autoinmunitario, sobre todo en mujeres comúnmente, es una irritación o hinchazón, esto, una inflamación de las vías biliares del hígado, lo cual bloquea el flujo de la bilis. ¿Cuáles son los posibles detonantes de todo esto? El origen de todo esto. Celiaquia, por ejemplo, un fenómeno de Raynaud, síndrome de la bucosa secas, una resequedad en ojos o boja inclusive, una enfermedad de la tiroides también. Sus síntomas básicamente que van a padecer esto, un dolor abdominal, una hepatomegalia. Son varios síntomas, ¿eh? Que para que se los vayan grabando, los vayan apuntando y ustedes pues revisen lo que ustedes sienten. Por ejemplo, una fatiga, ya se lo he dicho, fatiga, depósito de grasa debajo de la piel, una deposiciones grasosas, prurito, o sea, comezón, ictericia, no sé, manchas amarillas, por ejemplo, y suaves en el párpado. ¿Cuáles son las pruebas que tiene que hacer el médico para ustedes? Primero, un examen de albúmina en la sangre, pruebas de la función hepática, ¿de acuerdo? La fosfatasa alcalina en suero es lo más importante, ¿eh? La verdad. Tiempo de protombina, por ejemplo, ¿sí? Luego, exámenes de lipoproteínas y colesterol en la sangre. Luego, un nivel de inmunoglobulina M en la sangre elevado. O sea, una biopsia del hígado también, anticuerpos mitocondriales. O sea, los resultados son positivos en aproximadamente el 95% de los casos, ¿eh? Mire, por ejemplo, la colestiramina, o sea, el colesterol, puede reducir el prurito, o sea, la comezón. El ácido ursodeoxicolaco también puede mejorar la eliminación de bilis. ¿De qué? Pues del torrente sanguíneo. Y la supervivencia en algunos pacientes que la hayan tomado, no sé, durante 4 años, imagínense nada más. Mire, la terapia sustitutiva de vitaminas repone sobre todo las vitaminas A, K y D, por ejemplo, que se pierden en las deposiciones grasosas, básicamente. Se debe, no sé, agregar
no sé, un suplemento de calcio para prevenir o tratar los huesos, sobre todo los huesos blandos y débiles, o sea, la osteomalacia, por así decirlo, ¿no? Otro trastorno con el hígado. Bueno, la colangitis esclerosante, colangitis esclerosante del hígado. Miren, en hombres regularmente se va a producir una hinchazón o una inflamación, como quieran, ¿no? Se va a producir una cicatrización y destrucción de las vías biliares dentro y fuera del hígado. ¿Cuáles son los trastornos paralelos a todo este problema de la colangitis esclerosante? Trastornos autoinmunitarios, pancreatitis crónica, enfermedad intestinal inflamatorias, o sea, la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, ¿no? El sarcoidosis también. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a padecer si digamos, si el médico lo establece así? Repito otra vez, una fatiga, picazón, color amarillento de los pies, de la piel y de los ojos. Sin embargo, algunas personas pueden ser asintomáticas, o sea que no tienen síntomas. ¿Y esto qué? Pues puede producir hepatomegalia, esplenomegalia, también una inapetencia y pérdida de peso, episodios repetitivos de colangitis, ¿de acuerdo? Miren, se puede considerar para curarlo o ayudarlo la colestiramina, por ejemplo, el ácido ursodeoxíclico, ¿no? El ursodiol, otra vez, ácido ursodeoxicólico, ¿de acuerdo? Es ursodiol, ¿de acuerdo? El médico lo sabe, ¿no? También unas vitaminas liposolubles como la D, la EA, la K, por ejemplo, ¿no? También puede utilizar el médico para no sé, no solamente hacerme exámenes y todo también, sino medicar algo. ¿Qué va a hacer? Primero, va a ser antibióticos para infecciones de las vías biliares, medicamentos que calmen el sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Prednisona, azotriprina, cicloporina o metotrexato también. Mire, si llegan al punto ya de unos procedimientos quirúrgicos, pues va a ser, por ejemplo, una inserción de un tubo delgado y largo con un globo en el extremo para abrir el estrechamiento. O sea, una dilatación endoscópica con globo de la estenosis. ¿De acuerdo? Luego, una colocación de un drenaje o sonda para estrechamientos, o sea, la estenosis, por así decirlo, ¿no? Mayores en las vías biliares. Otra cosa es la proctocolectomía, o sea, la proctocolectomía es para aquellos que tienen, por ejemplo, tanto colitis ulcerativa como colangitis esclerosante también. Y ya en un momento dado, ya casi de emergencia, ¿qué sería? Pues no sé, un trasplante de hígado. Ese sí es difícil. Primero que exista un trasplante que sea propio para el paciente. No todos van a coincidir para un trasplante de hígado, que es difícil, ¿eh? Otro trastorno es el hígado con hepatitis C. ¿De acuerdo? Hígado con hepatitis C. ¿Cuál es esto? Es un hinchazón, o sea, una inflamación del hígado, básicamente. Una infección prolongada, crónica, por este virus, y por lo general no hay ningún síntoma. Es terrible eso. Los síntomas que van a padecer es, por ejemplo, un dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho del abdomen. Luego, para acá. Luego, un hinchazón abdominal. ¿Debido a qué?
a un líquido llamado ascitis, ¿de acuerdo? Ese es de color arcilla pálidas, orina turbia, o sea, también fatiga, la fatiga nos persigue a todos, ¿no? Fiebre, picación o comezón, ictericia, inapetencia, náuseas, vómitos. Hay que utilizar esto, miren. Tiene que ser, el médico tiene que sugerir, es una combinación de interferón, con alfa y ribavirina, por ejemplo, ¿no? Un medicamento, por ejemplo, antiviral, también. Mire, lo que tiene que tener cuidado el médico y el paciente es cuidado de no tomar vitaminas o suplementos nutricionales ni medicamentos nuevos de venta libre, sin antes haberlo consultado con su médico. Antes de tomar, pues, dicen que pues, mi abuelita dice que tome yo vitaminas. No, no, consulten a su médico. Para eso van a ir a un médico. Bueno, un buen médico, por supuesto. Evitar cualquier tipo, por ejemplo, de sustancias que sean tóxicas para el hígado. Es la base. ¿Como qué? Pues como el alcohol. Es terriblemente para el hígado. Si les gustaba echar su copita, se acabó. El alcohol, ¿qué pasa? El alcohol reduce la efectividad del tratamiento e incluso cantidades moderadas de este aceleran la progresión de la hepatitis C. Y además, la recomendación que le puedo hacerse vacunar contra la hepatitis A y B, además, todo. Por ejemplo, mire, un hígado con hepatitis B, por así decirlo, ¿qué pasa con eso, no? Primero, va a presentarse una irritación o una hinchazón del hígado. ¿Debido a qué? Debido a infección que el virus de la hepatitis B o VHB se presenta. ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? Contacto con sangre, semen, flujos vaginales o otros fluidos corporales de alguien que ya tiene esta infección o a través de, no sé, de una transfusión de sangre. Por ejemplo, un contacto directo con sangre en escenarios de atención médica también. Un contacto sexual con una persona infectada también, no sé. Inclusive por tatuajes o acupuntura con agujas o instrumentos que no están limpios, por así decirlo. Otro detonante de todo esto es lo que digo, los tatuajes o acupuntura. Unas agujas compartidas al consumir drogas también. Compartir elementos personales como cepillo de dientes, no sé, máquinas, ¿qué será? Máquinas de afeitar, por ejemplo, y un corta uñas también, puede ser, como una persona infectada. Mire, realmente puede ser que no tenga ningún síntoma, pero ya está enfermo. Puede sentirse, por ejemplo, enfermo durante un periodo de días o semanas. Puede resultar muy enfermo llamada hepatitis fulminante, por ejemplo, que le va a producir inapetencia, fatiga, fabrica dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos. Como les repito, piel amarilla y orina turbia debido a la ictericia. ¿De acuerdo? Lo que tienen que hacer inmediatamente algunos exámenes. Primero, nivel de albúmina. Pruebas de la función hepática. Tiempo de protombina. Y pueden utilizar, el médico les va a recetar lo conveniente, pero pueden, no sé, interferón, por así decirlo, o con insuficiente hepática, por ejemplo, ¿no? Y ya al final de todo, pues también, como les digo, un trasplante de hígado. Si no, se mueren. Si el hígado es fundamental, ¿eh? Si no tienen el hígado, si no funciona el hígado, se mueren. Entonces hay que buscar la solución antes de llegar a ese plano. Estamos a punto de morirnos pues, porque no hicimos las cosas que nos dice el médico o este investigador de ciencias médicas, ¿verdad? Mire, hablando del hígado, la hepatitis A, ya apreté la B, ahora vamos a ir con el A. Hay diferencia entre la hepatitis A la B. La hepatitis A es una inflamación, como siempre,
o sea, una irritación al hígado por el virus de la hepatitis A. ¿Cuáles son los detonantes aquí? Porque come o bebe alimentos o agua que han sido contaminados por heces, por materia fecal que contienen el virus. También puede ser por frutas, verduras, mariscos, hielo y agua con fuentes comunes del virus de la hepatitis A. Entra en contacto con las heces o la sangre de una persona que en el momento tiene la enfermedad. Por ejemplo, una persona con hepatitis A no se lava las manos, simplemente, apropiadamente, por supuesto, después de ir al baño, y toca otros objetos o alimentos con sus manos sucias, ¿no? Además, participa en prácticas sexuales que implican contacto oral y anal. Ahí se puede también enfermar, ¿sí? Va a surgir el trastorno y vamos a ver qué solución tiene. Mire, la verdad, ¿cuáles son otros síntomas que van a tener? Una orina oscura, fatiga, picazón, inapetencia, fiebre baja, náusea, vómitos. Se los repito mucho. Ese es de color arcilla o pálidas, piel americia, ictericia. El hígado hay que cuidarlo muchísimo. Por cierto, que hay una vacuna contra la hepatitis A. Hay que colocársela. Si son de medios desordenados, mejor colóquense la vacuna. Si no, se mueren antes. ¿De acuerdo? Ok. Otro trastorno contra el hígado es una hepatitis medicamentosa. ¿De qué se trata esto? Una hepatitis medicamentosa. Esto se refiere a una inflamación del hígado que puede ocurrir cuando se toman ciertos medicamentos. El origen de todo esto básicamente es el paracetamol, el ibuprofeno, naproxeno, amiodarona, esteroides anabolizantes, píldoras anticonceptivas, por ejemplo, clorpromacina, por ejemplo, eritromicina, alotano, metildopa, por ejemplo, ioniacina, por ejemplo, se da para tratar la tuberculosis, por así decirlo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el metotrexato también, la cestatina, la fenicotoína, que a veces hay algunas que sí puede ser surgir una hepatitis medicamentosa, o sea, por medicamentos que les produzcan una hepatitis, imagínense nada más. ¿Cuáles son? Les voy a repetir casi siempre los síntomas, pues, para que se los graben. Dolor abdominal, ¿de acuerdo? Orina turbia, diarrea, dolor de cabeza, ictericia, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, heces pálidas o de color arcilla. Perdónenme que insista esto, pero es que el hígado es increíble. Es increíble en el cuerpo. Sin hígado, pues claro, sobre el corazón, pulmones, pero el hígado es básico, el procesamiento de todos los elementos útiles y no útiles del organismo, por supuesto. Luego otro más, un hígado que tiene una hepatitis antiinmunitaria, sí, es diferente, ¿eh? Hepatitis autoinmunitaria. Esto surge, por ejemplo, en niñas y mujeres jóvenes, por supuesto. También es una inflamación del hígado que ocurre cuando las células inmunitarias confunden a las células normales del hígado por invasores dañinos y las atacan. Los síntomas son estos. Primero, una distensión abdominal, orina oscura, fatiga, malestar general, indisposición o molestia, o sea, un malestar general, picazón, comezón, inapetencia, náuseas y vómitos, heces pálidas o de color arcilla. Y otra cosa, amenorrea, por ejemplo, para las mujeres. Tienen que hacerse varias pruebas, ¿de acuerdo? Una prueba que va a ser importante. Anticuerpo antinuclear, ¿de acuerdo? AAN, anticuerpo antinuclear, anticuerpo contra el músculo liso,
también, una pues IgG, en suero, por así decirlo. El médico lo sabe, ¿eh? También pruebas en la función hepática. O también, no sé, por ejemplo, no, biopsia del hígado para buscar hepatitis crónica sobre todo. Mire, el médico les va a sugerir, van a recetar seguramente, posiblemente, prednisona. Prednisona y otros corticosteroides. ¿Para qué? Pues para ayudar a reducir la inflamación, básicamente. Por ejemplo, la citocrina y la 6-mercadopurina son fármacos que se utilizan para tratar otros trastornos inmunitarios. Mercaptopurina. Lo sabe muy bien el médico, ¿eh? O sea, lo puede atacar con otros, unos fármacos que se utilizan básicamente para los trastornos inmunitarios, básicamente. Otro problema del hígado es, por ejemplo, no sé si ya se las comenté, es básicamente, es una colangitis esclerosante. No, ya se lo había dicho, es una hinchazón, pues una inflamación, una cicatrización y destrucción de las vías biliares dentro y fuera del hígado. Eso es lo que se refiere a una colangitis esclerosante. Pero un hígado, por ejemplo, con un síndrome de Gilbert, es un síndrome muy cauteloso. Es un trastorno común transmitido de padres a hijos. ¿Sí? También afecta la forma en la que el hígado procesa la bilirrubina y provoca que la piel tome un color amarillo, como les digo, ictericia. Otra vez, ¿qué es lo que van a pasar? ¿Cuáles son los síntomas que van a tener? Pues una fatiga también. En todos esto, el hígado produce fatiga, ¿eh? Coloración amarillenta de la piel y la esclerótica de los ojos. Ya les dije, una ictericia casi siempre aparece durante el momento de esfuerzo, estrés o infección, o cuando no comen, por así decirlo. Miren, este problema, ese trastorno de síndrome de Gilbert, no se necesita ningún tratamiento para la enfermedad de Gilbert, desgraciadamente. Pero sí se puede mantener sano al paciente para controlarlo eso. O sea, la fatiga, el color amarillo, la ictericia y cosas de esas, ¿de acuerdo? Miren, un hígado, por ejemplo, con la enfermedad de Caroli, eso es otro tipo de enfermedad. La enfermedad de Caroli es un desorden raro, hereditario, caracterizado por la dilatación de los ductos biliares intrahepáticos, lo que van a tener síntomas como fiebre, dolor abdominal intermitente y hepatomegalia ictericia. Mire, posiblemente en un momento dado sí puede ser necesario hacer una hepatectomía, una lobectomía, y después, pues ni modo, utilizar antibióticos. Eso lo tiene que determinar el médico, ¿eh? Ya que si él llega a la situación de que esta persona tiene enfermedad de Caroli, ahí está, es un indicador de todo esto, ¿no? Por ejemplo, también el hígado con estatosis hepática. Bueno, es que el hígado tiene muchas cosas, ¿no? El hígado es increíble en el cuerpo. Esteatosis hepática. ¿De qué se trata esto? El hígado, por ejemplo, adopta un aspecto moteado y blando. Los triglicéridos se acumulan preferentemente en el centro del lobulillo. Miren, el hígado graso suele parecer, por ejemplo, a causa de la toma de grandes medidas de alcohol, azúcares o grasas también. Esto se produce, por ejemplo, cuando existen diabetes, hipertensión, obesidad y displidemia, por ejemplo, ¿no? Y es también posiblemente síntomas, por ejemplo, la desnutrición, la nutrición parenteral total, o también la pérdida de peso grave. Eso es importante. Luego hay otro síndrome, que es el síndrome de Stauffer, para el hígado. Es un síndrome de Stauffer. Son síntomas y signos de disfunción hepática. ¿De qué? Pues que coinciden con la presencia de un carcinoma de células renales y más raramente en conexión a otros carcinomas.
Fíjense nada más. Esto es lo que produce. Lo que produce esto es una alteración de las pruebas hepáticas, en especial aquellas relacionadas con la presencia de colestasia, por ejemplo. Los síntomas y signos se resuelven, por ejemplo, al tratar el carcinoma renal subyacente. Los síntomas y signos se resuelven al tratar un carcinoma renal subyacente. Pues ni modo, mandar a un especialista sobre el cáncer, ¿no? Vamos con otros más trastornos. Hay muchos trastornos en todo esto, pero bueno, vámonos con un síndrome de insuficiencia hepática, en términos generales, para el hígado. Te puede llegar esta condición por distintas causas. Un síndrome de insuficiencia hepática. Es frecuente que el paciente sienta anorexia, náuseas, vómitos y astenia. ¿De acuerdo? Es como un hígado que se determina como un trastorno que se llama esteatosis hepática, fíjense. Esteatosis hepática. Básicamente un hígado graso, ¿de acuerdo? El hígado adopta un aspecto moteado y blando. El hígado graso suele aparecer a causa de la toma de grandes medidas de alcohol, azúcares o grasas. Tomarlo en cuenta ahí. El hígado graso se asocia comúnmente con alcohol o síndrome metabólico, como la diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia también. Aunque también puede deberse a cualquiera de muchas causas, definitivamente, ¿no? Pero miren, lo más importante de todo esto, para evitar esta tos hepática, lo que les he comentado, primero es bajar el peso. Bajen de peso y aumenten la actividad física. La obesidad y el sobrepeso son los principales factores de riesgo, básicamente. Son modificables mediante cambios en el estilo de vida. Hay que cambiar el sentido de vida, pues por su salud y su futuro, si quieren más un futuro. Si no quieren futuro, sígale con lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Mire, el hígado también tiene otro problema, otro trastorno que se llama la porfiria. Porfiria variegata. También es esto, ¿eh? La porfiria variegata y fibrilación auricular es un ataque agudo inducido por propafenona. Es un tipo de porfiria hepática autosómica dominante secundaria al déficit de actividad de la protoporfirino oxidasa que puede presentar, por ejemplo, manifestaciones neurológicas agudas y o fotosensibilidad cutánea. Mire, los fármacos son los factores más implicados, como precipitantes de ataques agudos. Es muy importante saber qué tipo de fármacos utiliza. Ustedes, miren, hay crisis, por ejemplo, agudas porfíricas. ¿Cómo qué? Pues un dolor abdominal, una disfunción autonómica, una hipertensión, taquicardia y trastornos gastrointestinales. Y además de todo, una neuropatía motora profunda. Una porfiria variegata, de acuerdo al hígado, una porfiria variegata, que lo analicen. Si el médico determina que es una porfiria variegata, pero inmediatamente atenderlo. Finalmente, una infección, vamos a hablar de infecciones ya, por favor. Una infección por equinococo. Vamos a hablar con una infección y terminamos con esto. Miren, equinococo es una infección causada por el gusano Echinococcus granulosus o Echinococcus multicularis, ¿de acuerdo? Bueno, es un gusano Echinococcus granulosus o Echinococcus multilocularis. Mire, la infección llega al hígado, en donde se forman los quistes, básicamente. ¿Qué síntomas van a tener? Dolor en la parte superior derecha del abdomen, esputo con sangre, dolor torácico, tos, fiebre, prurito gutano severo, o sea, una convención impresionante.
¿Qué es lo que hay que utilizar? ¿Qué además de los análisis y de exámenes y todo, qué es lo que va a sugerir el médico? Un albendazol o mebendazol también, por ejemplo. Son medicamentos que con frecuencia se utilizan hasta por 3 meses nada más. El praziquantel es otro medicamento que puede servir en combinación de los dos anteriores. El praziquantel, ¿ok? Bueno, pues vamos a antes que llegue la hora. Les agradezco mucho el haberme atendiendo y escuchado, ¿no? En este audiolibro, mi mayor interés es ayudarlos, darles unos consejos y una guía de un posible trastorno que tienen y que ustedes corrigan esto a tiempo. No solas o solos, sino al lado de un médico, un médico honesto. ¿De acuerdo? Que la pasen muy bien. Les deseo lo mejor en esta vida.